Hola clase, muy buenos días. Bueno, en esta ocasión voy a dejar nuestra sesión grabada porque tengo una actividad que pues me va a tomar parte de ese tiempo, entonces no podré reunirme con ustedes síncronamente. Sin embargo, bueno, dejamos nuestra clase aquí dada y de todas maneras recuerda que si tienes dudas o preguntas de alguna parte de lo que desarrolle, lo podemos checar la siguiente clase, que sería mañana, o pues lo puedes escribir comentarios en la publicación que les dejaré en claro, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar. La parte importante que vamos ahorita a checar es esta ecuación. Es una ecuación famosa o popular porque tiene incluso un nombre específico. Vamos a escribirla como x' más p de t por x igual a q de t. Esta es nuestra ecuación diferencial lineal de primer orden conocida y la ecuación que vamos a trabajar ahorita tiene simplemente un argumento adicional con una potencia. Nada más que estoy equivocado, aquí no va la potencia, va acá. Vamos a añadir una x a la n, eso sí, ok. Donde n es mayor o igual a 2. N en los naturales, excepto pues esta parte, ¿sí? Si quieres lo podemos escribir en otro formato. Si quieres podemos escribir que n está en los naturales, que son eh, mayores igual a 2. Vamos a poner y n mayor igual a 2. Perfecto. Ok. Entonces lo primero que observamos es que esta ecuación diferencial ya no es lineal. Tenemos un término adicional que justamente es no lineal, como lo podemos observar, tiene una potencia en función de x y recuerda que las variables x y x' en principio deben de aparecer en forma sencilla o simple y al tener una potencia pues la hace una ecuación no lineal. Entonces una observación importante es que esta ecuación es no lineal. Esta ecuación diferencial que estoy escribiendo aquí, podríamos decir que es un primer intento de una ecuación lineal que nosotros vamos a estudiar y además va a recibir un nombre específico que se llama la ecuación diferencial de Bernoulli. Como sabes, los Bernoulli eran varias personas familiares que pues desarrollaron mucho campo en el área de la ciencia y uno de ellos justamente desarrolló esta ecuación diferencial, ¿sí? Es una ecuación, repito, no lineal, pero afortunadamente tiene un método de solución que es bastante sencillo. ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación diferencial? Una es tratar los métodos pues, regulares que veríamos en la parte de las ecuaciones no lineales y verla como tal. Y otra es hacer un cambio, una transformación sobre esta ecuación que nos va a cambiar nos va a reestructurar nuestra ecuación a una ecuación diferencial de primer orden. Te puedes preguntar, oye, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, no es algo que a alguien se le ocurra así de la noche a la mañana, pero a Bernoulli sí se le ocurrió una alternativa para transformar nuestra ecuación diferencial a una ecuación diferencial de primer orden y lineal. Lo más importante es cambiar de no lineal a lineal, ¿sí? Entonces mi objetivo del día de hoy va a ser una clase relativamente corta. Te voy a explicar un poco este método o este proceso. Básicamente es un cambio de variable. Y con ello quiero que tú sepas o tengas en mente que no porque sea una ecuación no lineal, no significa que no la puedas resolver. De hecho, sí vamos a poder resolver las ecuaciones no lineales. O esta ecuación que estoy planteando es una muy específica con esta forma o esta estructura que tiene esta solución. No toda, o también otra cosa que quiero que quede clara es que no todas las ecuaciones no lineales se tienen que resolver con este método o esta alternativa. Esta es una muy específica que tiene esa posibilidad, ¿vale?
Entonces, supongo que después de un tiempo de investigación por parte de Bernoulli, él propone hacer un cambio de variable para esta ecuación diferencial. ¿Cuál es el cambio de variable? Bueno, vamos a etiquetar una nueva variable llamada u, que va a ser función de x y que va a estar expresada como x a la 1 menos n. Bueno, esta es la parte importante de nuestra metodología de solución. Pues en principio uno puede preguntarse el qué o por qué. Como es sabido a veces en la ciencia, no todas las cosas tienen un porqué directamente de los cambios de variable. A veces son cosas que se proponen, a veces son cosas que funcionan eh, y pues se quedan así. Y en dado caso tú ya en la demostración argumentas o das tus motivos porque tu hipótesis pues es válida, ¿no? Creo que eso es un camino común en la ciencia y a veces nos suele interrogar por qué, por ejemplo, en este caso, este cambio de variable funciona. Lo que vamos a hacer es, vamos a llegar a una ecuación diferencial y vamos a demostrar que al hacer este cambio de variable, la ecuación sí se transforma en una ecuación lineal, ¿sí? ¿Cómo llegó Bernoulli a esto? Pues a veces es inspiración, a veces es ideas que surgen bajo otros métodos, pero bueno, eh, en fin, por eso justamente esta ecuación recibe su nombre, ¿no? Es algo que investigó Bernoulli con gran detalle. Entonces, al hacer este cambio, si quieres lo podemos ver como un cambio de variable, pues esta ecuación diferencial se puede resolver de una manera relativamente sencilla. Bueno, ya que tenemos u como función de x, ¿quién sería la derivada de u como función de x? Bueno, la derivada de u como función de x sería x a la 1 menos n menos 1 por, pues por nada, ¿no? Por la derivada de x respecto de x. Entonces, hasta ahí vamos bien. Y ahora tenemos que considerar otra cosa. Bueno, esto es al final de cuentas x a la menos n, ¿no? Entonces, otra cosa importante, ¿quién o cómo mapeamos esta información en función de t? Recuerda que nuestra variable x depende de t en forma implícita. Entonces, ¿cómo hacemos esa, pues, ¿cómo se llama esa construcción, ¿no? Creo que aquí vamos a necesitar esta regla de derivación llamada la regla de la cadena, donde tendríamos que decir, bueno, la derivada de x respecto de t, pues acabará siendo la derivada de, vamos a ponerlo así de momento escrito, de x respecto de u por la derivada de u respecto de t. Ese es creo que es un camino bastante viable, o lo que es lo mismo que la derivada de u respecto de x, pues es el recíproco justamente de la derivada de x respecto de u, ¿no? Esto creo que ustedes lo saben por la regla de la derivación de la función inversa de lo que aprendieron en su curso de cálculo uno, ¿no? Cálculo uno. En fin, es algo que ustedes estudian, que ven. Nosotros lo vamos a emplear en pues en esta parte porque es algo que tú ya tienes conocido. Entonces vamos a utilizar esta relación, pues, para despejar justamente quién sería x'. Entonces, x' se entiende que es la derivada de x respecto de t, y esto en principio es también la derivada de u respecto de x inversa por u', ¿sí? Muy bien. Bueno, por otro lado tenemos algo bueno, que tenemos ya conocida quién es la derivada de u respecto de x. Esto es, o esto implica que x' es igual a
x a la n por u'. ¿De dónde sale este x a la n? Bueno, tenemos aquí la derivada de u respecto de x, pero eso es x a la menos n. Lo estamos elevando a la menos 1, estamos sacando su recíproco, entonces esto te anula la asignatura de este número n, ¿sí? Entonces ya tenemos expresado quién es x' en función de u. Ok, bueno, eso ya es un avance. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, ya que tenemos esta, perdón, aquí me aventé un rayón enorme. Ya que tenemos este cambio de variable también en la derivada, pues solo queda sustituir estos elementos en nuestra ecuación diferencial de Bernoulli. Ya tenemos quién es x' en función de u, sabemos quién es x y sabemos quién es x a la n. Entonces simplemente hay que sustituir estos términos en nuestra ecuación diferencial. Vamos a poner aquí sustituyendo. Tenemos que x' más p de t por x es igual a q de t por x a la n. Pero x' es x a la n por u' más p de t por x a la n. Pero x a la n, ¿quién es? Perdón, por x, pero ¿quién es x? Bueno, aquí tenemos que de este cambio de variable, u es igual a x a la 1 menos n. Entonces, de u igual a x a la 1 menos n, también podemos expresar a x en función de u. X acabaría siendo, pues aquí sería siendo u a la 1, a la 1, uy, Dios, a la 1 sobre 1 menos n, ¿no? Bueno, vamos ahorita a dejar tentativamente esta información en términos de u. La puedo ahorita sustituir, dejar así como tal en función de x. Esto acaba siendo igual a q por t a la x a la n. Y esto lo dejo ahorita de momento así, ¿ok? Entonces, aparentemente todavía no he hecho ningún cambio de variable. Creo que puedo antes reducirme algunos elementos, fíjate. Esto lo puedo anular con esto. Y aquí tendría que dividir entre x a la n. Lo que hice aquí fue dividir entre x a la n a ambos lados de la igualdad. Y esto acaba siendo u' más p de t por x a la 1 menos n igual a q función de t. Por cierto, creo que me equivoqué en una parte. Déjame checo, creo que me faltó un elemento. Sí, aquí me faltó un elemento importante. Cuando derivé u como función de x, puse x a la 1 menos n menos 1, pero me faltó multiplicar por 1 menos n, ¿no? Por el exponente. Recuerda que la derivada de x a la m es m por x a la m menos 1. Entonces aquí me estuve cargando un error siempre. Entonces aquí, ¿dónde va a quedar? Aquí. Aquí tenemos la introducción, justamente el despeje de la derivada de u como función de x, que sería x a la menos n menos 1, exacto, sobre 1 menos n. Entonces aquí me faltó 1 sobre n. Perfecto. Bueno, creo que eso era todo el error que me estaba comiendo sin querer. Es una... es algo infortuno que ustedes no puedan estar conmigo ahorita en la clase para que me hagan señalización justamente de este error, pero bueno, no hay problema. Entonces tenemos esto, y esto ahora sí ya lo podemos todo expresar en términos de u. Recordemos que u es igual a x a la 1 menos n. Fíjate, de hecho no hubo necesidad de hacer todo mi despeje que había desarrollado ahorita, y puedo multiplicar todo por 1 menos n. Entonces te va a quedar u' más 1 menos n por p de t por x a la 1 menos n es igual a
uno menos n por q función de t. ¿Sí?